Dotación de personal. En el ámbito laboral, se denomina el proceso de gestión del talento humano. Esto incluye todas las actividades desarrolladas para reclutar, contratar, orientar, retener y despedir empleados. La dotación de personal puede ser interna o externa, dependiendo de qué unidad realiza la tarea. Un ejemplo de dotación de personal interna es el área de recursos humanos que con su estructura jerárquica y tamaño define si se cuenta con el personal para cumplir las funciones. En otros casos, debido al nivel de especialización requerido para la dotación del personal, se contrata a una empresa externa, como las agencias de empleo y trabajo temporal. Para la contratación de agencias de empleo se toma en cuenta la alta gerencia, gerencia media o personal operativo. La finalidad de las agencias de empleo es reclutar y seleccionar el personal de acuerdo con los perfiles que se buscan. La administración del talento humano incluye distintos procesos. Número 1. Evaluación de las necesidades. La persona de recursos humanos encargada de la dotación de personal debe evaluar las necesidades de la organización, considerando qué le falta o el exceso de personal que pueda poseer, lo cual es perjudicial e impacta en el costo y la motivación laboral. Número 2. Reclutamiento y contratación. Es lo primero que se lleva a cabo en el proceso de dotación de personal, exigiendo un perfil académico y profesional para los cargos a ocupar. Número 3. Inducción y presentación de la empresa. Esta actividad se realiza después que se contrata a un candidato y consiste en conocer mediante un recorrido las instalaciones y el personal que allí labora. Número 4. Desarrollo y retención de personal. Para la retención de empleados, la empresa debe contar con estas 10 características. Ser el líder que todos quieren seguir. Construir una organización basada en la confianza. Tener una estrategia de claridad. Alinear los talentos del personal con el trabajo significativo. Establecer metas alcanzables. Invertir en el desarrollo del personal. Ser el jefe para el que todos quieren trabajar. Resolver los conflictos oportuna y hábilmente. Proveer retroalimentación continua. Y celebrar, divertirse y ser agradecido. Por último, la administración de talento humano incluye el despido o retiro voluntario. Algunas veces es necesario dejar ir a los empleados, ya sea porque no están cumpliendo sus tareas o desea irse. Mi nombre es Katrina Carrizales y voy a hablar sobre la diferencia entre selección y colocación. Aunque son muy utilizados los términos colocación y selección, son a veces utilizados como sinónimos, siendo en realidad ambas etapas diferentes de un proceso completo de colocación y selección. En este artículo describimos qué corresponde cada uno de estos términos, empezando con selección. El proceso de selección tiene como propósito principal identificar qué candidatos están calificados para cumplir las necesidades de la empresa. Esto se mide mediante la aplicación de diversas técnicas como entrevistas, pruebas, etc. Además, es conocido por ser de naturaleza negativa, ya que involucra el rechazo de los candidatos que no cumplen con el perfil deseado. A continuación, algunas de las características principales de este proceso. 1. El objetivo principal de este proceso es encontrar el candidato indicado para el puesto vacante en nuestra empresa. 2. Los candidatos deben pasar por una serie de pasos o etapas que le permiten al empleado elegir el candidato adecuado. 3. Es un proceso bastante costoso, considerando que involucra gastos en diferentes tipos de pruebas, entrevistas, honorarios de expertos, etc. 4. El proceso es realizado por el departamento que posee el puesto vacante. Y finalmente, el 4.
A diferencia del proceso de colocación, la selección es un proceso complejo que requiere la ayuda de expertos para ser llevado a cabo exitosamente. Buenos días, mi nombre es Nadia Agdala y yo les voy a hablar acerca de la definición y el significado de colocación. Colocación es el término que define el fin y la totalidad del proceso por el que una persona obtiene un empleo. El proceso de colocación puede incluir labores informativas y de conexión con las ofertas empresariales existentes, la intervención de un tercero en dicha conexión, la formación y orientación profesional de desempleados, la selección de personal, entre otras, hasta llegar a la efectiva contratación del trabajador por parte de un empresario. A continuación, algunas de las características principales de este proceso. Este proceso tiene dos aspectos importantes: saber el número de vacantes a notificar y contactar con los posibles candidatos para que participen en el proceso de selección. Es una actividad de vinculación que une a aquellos en búsquedas de personal y a aquellos que buscan empleos. Generalmente es un proceso positivo que anima a las personas potenciales a solicitar el trabajo. No representa tantos gastos como el proceso de selección, dado que el reclutamiento solo involucra costes publicitarios. Esto quiere decir que el proceso de colocación es un proceso simple, que no requiere de la ayuda de expertos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Milixa Figueredo, perteneciente a la sección 3D de Teoría Organizacional. Y les hablaré un poco sobre la validez de muestras predictoras del comportamiento. Es importante iniciar diciendo que algunas pruebas son más representativas de la conducta que deben evaluar que otras. Debido a este acontecimiento, es mucho más fácil probar que algunas pruebas se evalúan a lo que se debe medir. Esto quiere decir que estas pruebas son válidas, por el cual la validez de una prueba responde a la siguiente interrogante, de la cual es: ¿qué mide esta prueba? Debemos preguntarnos eso primeramente, ya que como todo debemos saber con exactitud el origen de la misma. Ahora bien, el término validez con frecuencia se refiere a la evidencia de que la prueba está relacionada con el empleo. En otras palabras, que el rendimiento en la prueba es un predictor válido del desempeño subsecuente en el trabajo como tal. Por otro lado, en las pruebas de selección existen dos maneras esenciales para demostrar la validez de una prueba, de las cuales son el criterio de validez y la validez del contenido. La primera consiste en básicamente demostrar de que los que desempeñan bien la prueba vendrían siendo los predictores, lo harán también en el empleo, que vendrían siendo también los criterios, y que los que se desempeñan mal en la prueba lo harán también en el trabajo como tal, ya que esto influirá mucho a la hora de ponerlo en práctica en el trabajo. La segunda, que es la validez de contenido, se refiere a demostrar cuando la misma constituye a una muestra justa del contenido en el empleo. En este caso, el procedimiento básicamente es identificar el contenido del empleo en términos de las conductas en el mismo, las cuales son vitales para su desempeño, y posteriormente seleccionar al azar e incluir una muestra de las tareas y conductas en la prueba. Muy bien, ahora procederemos a hablar sobre algunas características importantes de una prueba, donde la validez es la característica más importante de todas. Pero, ¿esto por qué decimos que es la más importante?
Es decir, ya que si no se puede determinar qué se está midiendo, la prueba seguramente tendrá poca utilidad. La confiabilidad vendría siendo la segunda característica de una prueba, donde la misma se refiere a una consistencia como tal. Como dijimos anteriormente, se trata de la consistencia de las calificaciones obtenidas por las mismas personas cuando se someten nuevamente a una prueba con exámenes idénticos o con una forma equivalente de una prueba. Pero la pregunta es de cómo se valida una prueba como tal. La respuesta es que a fin de que cualquier prueba de selección sea útil, una empresa deberá estar segura de que las calificaciones en las pruebas están relacionadas en una forma predecible con el desempeño en el trabajo. En otras palabras, es imperativo. ¿Por qué es imperativo? Ya que se valide la prueba antes de utilizarla. La misma empresa deberá estar segura de que las calificaciones en las pruebas son un buen medio para tener algún criterio como el desempeño en el trabajo. Pues como todo, este proceso de validación contiene 5 pasos para poder determinarlo, de los cuales son los siguientes. El primero consiste en analizar el puesto, a fin de desarrollar las descripciones y las especificaciones del mismo. El segundo sería escoger la prueba, donde se escogen las pruebas que se consideren que midan los atributos que sean importantes para el éxito de trabajo en general. El tercer paso vendría siendo aplicar la prueba escogida a los empleados. En este punto hay 2 opciones. Primero, es posible aplicar las pruebas a los empleados ya que están trabajando, donde luego se compararían las calificaciones con su desempeño actual. Y como resultado de esto, se le adopta el nombre de validación concurrente. El cuarto paso es poder relacionar las calificaciones de las pruebas con otros criterios. Esto quiere decir que se tiene que determinar si existe una relación importante en las calificaciones y en el desempeño como tal. Y el último paso vendría siendo la validación cruzada y la revalidación, donde antes de utilizar la prueba es posible que se desee verificarla mediante una validación cruzada, al ejecutar otra vez los pasos 3 y 4 con un grupo de nuevos empleados, de nuevo personal en este caso. Por eso es que el hecho de que la prueba es una muestra amplia de conductas reales, observables en el trabajo, es lo que da a la prueba su validez del contenido. Y el criterio de la validez se determina mediante el proceso de los 5 pasos que fueron descritos anteriormente. Predictores como herramienta de selección. El proceso de selección consiste en determinar qué candidatos pueden pasar a formar parte de la organización u ocupar un determinado puesto de trabajo. Existe una gran variedad de técnicas para medir la información proporcionada por los candidatos, pero ninguna puede ser utilizada para discriminar a ningún colectivo. La utilización de una o varias técnicas dependerá de las características del puesto a cubrir y deberá asignarse a cada técnica un mínimo de cumplimiento. En primera instancia tenemos lo que es la solicitud de empleo, que es un documento que debe rellenar el solicitante, donde deben estar sus datos personales, su nombre, apellido, edad, sexo, estado civil, nacionalidad. Por otra parte, sus datos de contacto, su domicilio, teléfono, correo electrónico, los datos de trabajos anteriores, que tal cual lo dice, son las referencias de sus trabajos anteriores, sus datos sobre la formación, estudios, idiomas, capacidades y habilidades, y por último, los datos que revelan sus preferencias, horarios, tipos de trabajo, etc. Por otra parte, tenemos el currículum vitae o currículum, que esto es un documento que el aspirante debe rellenar con sus méritos y cualidades. La diferencia del currículum de la solicitud es que
la solicitud de trabajo es elaborado por recursos humanos, mientras que el currículum es redactado por el candidato. Asimismo, como tercer predictor tenemos lo que son las pruebas de capacidad, que se trata de medir las aptitudes y capacidades reales o potenciales de un determinado candidato. Pueden ser intelectuales, mecánicas, motoras u otras. Asimismo, las pruebas de conocimiento, que es donde se evalúan qué tanto el candidato conoce el puesto al que está solicitando. Es posible seleccionar al candidato con un periodo de prueba, lo que posibilita que adquiera los conocimientos precisos o que demuestre los que tiene. Por otra parte, las pruebas de personalidad. Existe la creencia de que según la personalidad de un individuo se es más apto para un tipo de trabajo que para otro. Muchas veces el personal de recursos humanos, junto con ayuda de psicólogos, crean una serie de pruebas que permiten detectar las aptitudes para determinados puestos de trabajo, pero no ha podido demostrarse la relación entre determinados rasgos de personalidad y el desempeño de un puesto concreto. Asimismo, también como predictor tenemos lo que son los requisitos físicos. En algunos tipos de trabajo es requisito imprescindible un examen médico, ya sea para policías, bomberos o funcionarios. El requisito médico no deja de ser un mero formulismo y hay que respetar la intimidad. Mayor interés tienen cuando se trata de industrias tóxicas en las que un candidato que tenga predisposición puede verse afectado por el desempeño en el puesto. Selección de directivos. Para la selección de directivos es preciso realizar pruebas adicionales que apoyen y afiancen los resultados. Es frecuente efectuar técnicas para la selección y promocionar directivos conocidas como centros de evaluación. Son programas que utilizan técnicas de simulación, reuniones y ejercicios de resolución de problemas en equipo para demostrar cómo va a reaccionar la persona ante situaciones de estrés. Aquí se identifica la persona que tiene la mayor capacidad directiva y se intenta determinar cómo actuará, como lo dije antes, ante una situación de estrés. Puede establecer un juego gerencial con directivos de la empresa o con otros candidatos. Mientras realizan los ejercicios, las personas del Departamento de Recursos Humanos, directivos de línea y expertos los evalúan y observan a los candidatos para elegir al mejor postor. Entrevista. Esta es la técnica más utilizada ante la selección del personal. Es una buena impresión ya que los candidatos se preparan, muestran su mejor desempeño. Lo más frecuente es que exista un único candidato entrevistado y una sola persona de la directiva de recursos humanos, aunque a veces se suelen dar entrevistas en grupos. Hay muchos tipos de entrevistas, entre ellas está la entrevista estructurada, que son las preguntas que están preparadas de antemano y exclusivamente se responde solo con esas preguntas. También están las entrevistas no estructuradas, que son las que el entrevistador tiene la posibilidad de elegir de qué va a hablar y de qué no. La entrevista semiestructurada o mixta son las que se preparan con anticipación algunas preguntas que se consideran importantes, dejando que el entrevistador le surjan más preguntas durante la entrevista también. La contratación. Antes de efectuar la contratación se dan dos pasos: proporcionar al candidato una entrevista con el futuro superior y realizar una descripción de su puesto. Validez y confiabilidad de las pruebas. Las pruebas no necesariamente tienen que ser de una confiabilidad muy grande. Son descritas con anterioridad y se utilizan para averiguar si el candidato es idóneo o no. Los resultados de las pruebas son para medir sus capacidades físicas o motoras. Enfoque de la demostración práctica. Se basa en su validez y en la capacidad de predicción que permite establecer la prueba con respecto al desempeño de los individuos. Se examinan tanto las puntuaciones de los predictores como la de los criterios. Es el más utilizado porque elimina elementos subjetivos.
La igualdad de oportunidades tiene por objetivo plantear iniciativas para comprometer al más alto nivel de la organización a la equidad de género, el respeto a la diversidad y la inclusión. Para ello, se recomienda emplear acciones tales como contar con políticas y códigos éticos que aseguren la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mundo laboral, en la remuneración, ascensos, acceso a programas de entretenimiento y capacitación, y que también promuevan la corresponsabilidad de tareas en la organización. Contar con un comité de equidad de género presidido obligatoriamente por la alta dirección y que se encargue de liderar las inclusiones del enfoque de género en la gestión de sus organizaciones. Identificar y medir periódicamente brechas de género en las organizaciones, análisis, estudios, indicadores, dashboard, para poder diseñar, ejecutar y monitorear planes de acción que contribuyan a cerrarlas. Para evaluar la efectividad de los predictores a un puesto de trabajo es necesario reconocer estas claves para la mejor selección de los mismos. Número 1. Conocer los principales predictores. Los filtros más comunes para la selección de personal son 5. El análisis del currículo, las entrevistas, las pruebas diversas, la verificación de referencias y la evaluación médica. Estos varían en costos, plazos e indicadores a medir. Por ejemplo, se necesita mayor personal y tiempo para realizar entrevistas personales a 10 candidatos que lo que toma analizar los currículos de cada uno de ellos. Pero una entrevista puede profundizar más en algún aspecto del postulante que no esté implicado en su currículo. Número 2. Emplear predictores únicos o múltiples. Lo más recomendable es que sean más de uno, ya que los resultados tendrán mayor validez y confiabilidad al evaluar al postulante desde diversas perspectivas y competencias. Un candidato para una vacante en el área legal de una empresa, por ejemplo, puede ser evaluado con una prueba escrita o oral sobre leyes para determinar sus competencias cognitivas. Una prueba de habilidad de oratoria y comunicación asertiva, sin embargo, evaluará su capacidad para litigar. ¿Cuál debe ser el orden de la aplicación de los predictores? Se sugiere empezar por las pruebas que son más fáciles de evaluar para una gran cantidad de aspirantes. Por ejemplo, si hay 1000 candidatos para ocupar 10 vacantes, comenzar por las entrevistas personalizadas no es lo más sensato, ya que requiere mucho más tiempo y costo. La revisión de los currículos en aquel caso puede ser más eficaz como primer predictor. ¿Cuál debe ser la ponderación de cada predictor? Se recomienda otorgar un peso diferente a cada predictor, pues cada uno tiene un grado diferente de importancia y relevancia para el proceso de selección de empleados. El objetivo es cubrir una plaza de operarios, por ejemplo. Puede que se le dé mayor valor a la prueba de habilidades y experiencias prácticas que a la verificación de referencias. Y por último, los predictores serán eliminatorios o compensatorios. Cuando se aplican múltiples predictores, se debe decidir si en cada etapa del proceso se eliminará candidatos o no. La eliminación reducirá significativamente el número de aspirantes conforme avanza el proceso, mientras que en la segunda opción cada postulante tendrá el resultado promedio al finalizar y se determinará quién se desempeñó mejor en general. Buen día, yo soy María Victoria Mañan y voy a hablarles sobre el plan de entrenamiento y desarrollo. El objetivo de un plan de entrenamiento y desarrollo es alcanzar las metas de la organización a través del desarrollo del desempeño de los empleados. El concepto de entrenamiento y desarrollo de personas está relacionado con el proceso de adquisición de conocimientos específicos al cargo ocupado, de manera a promover el aprendizaje de habilidades técnicas o cualquier otro comportamiento que es beneficioso al día a día de la empresa. El entrenamiento, además de promover el aumento de la productividad, perfecciona las relaciones interpersonales, califica a los colaboradores y promueve la seguridad en el trabajo. Según Chavenato, entrenamiento es un medio para aprovechar el desempeño del cargo y desarrollar competencias en las personas para llegar a ser más productivas, creativas e innovadoras. El desarrollo tiene como objetivo el fortalecimiento de los grupos de trabajo, mejorando la capacidad de cada uno para alcanzar los objetivos organizacionales, siguiendo el desarrollo de las competencias personales, interpersonales y de equipo. Para Chavenato, cada socio está dispuesto a continuar invirtiendo sus recursos en la medida en que obtiene retornos y resultados satisfactorios de sus inversiones. Hay algunos tipos de entrenamiento, por ejemplo, el entrenamiento en servicio que ocurre dentro del propio ambiente de trabajo con la intención de aproximar al colaborador de sus actividades cotidianas.
También está el entrenamiento presencial, cuya presencia de un instructor es responsable de capacitar a los colaboradores conforme a un asunto específico. También está el entrenamiento remoto, que es a través de Internet, que disminuye las posibilidades de perjuicios que pueden ser locomoción o por el distanciamiento, etc. Ahora, vayamos con la creación de rutina de entrenamientos en la empresa. La mejor forma de crear buenos entrenamientos está en el hecho de haber siempre estrategia, direccionamiento y conocimiento de las etapas que lo componen. El entrenamiento debe ser pautado en datos que formen parte del contexto de los participantes, con el uso de diapositivas, gráficos o cualquier otro recurso que posibilite la presentación de productividad o no. Entre las etapas del proceso de entrenamiento es importante saber que es necesario planificar y seguir todas las etapas del proceso. Solo así, los resultados esperados podrán ser alcanzados. Los pasos en la orden de ejecución deben ser: primero, diagnóstico, el levantamiento de las necesidades de entrenamiento a ser satisfechas a largo y medio plazo. Programación del entrenamiento, elaboración del programa que satisfaga las necesidades diagnosticadas. Aplicación y conducción del programa de entrenamiento, revisado, verificar los resultados obtenidos con el entrenamiento. El principal objetivo del entrenamiento es preparar a las personas para la ejecución inmediata de las diversas tareas peculiares a la organización, dar oportunidades para el desarrollo continuo, es decir, que no solamente el personal, sino también en el cargo ocupado, de forma que si no puede ejercer ese, pueda ejercer otro. En resumen, la empresa debe estar siempre mirando a su situación actual e intentar imaginar su situación futura en términos de plan de cargos, preparando así a las personas para mejorar en sus cargos actuales y para estar aptas para subir en la jerarquía. Si los cambios son necesarios, este proceso necesita revisiones periódicas. Ok, esos fueron los pasos en la orden de ejecución y los principales objetivos. Ahora sí vamos con las etapas de un entrenamiento paso a paso. El número 1 es la definición de metas y objetivos. El número 2 sería crear un plan de acción. El tercero sería tener recursos necesarios para la realización de un entrenamiento. 4. Tener en cuenta las características y modos de ser de cada colaborador. 5. Crear naturalmente entrenamiento de manera que pueda haber agendas, recursos e interés de colaboradores. 6. Hacer mediciones y evaluaciones a fin de percibir el progreso. 7. Siempre dar resultados al equipo de lo que se hizo, tanto positivos como negativos. 8. Hacer uso de las habilidades de cada colaborador, especialmente en las actividades de la empresa. Ok, ahora vamos a ir con modelos de capacitación y entrenamiento en la empresa. Al hablar de capacitación dentro de una organización, siempre se piensa en el esquema tradicional, charlas o conferencias esporádicas, teniendo siempre como finalidad el tema a instruir, sin pensar en cuál es la mejor forma de entregar el contenido en cuestión. Hoy en día los modelos de capacitación y programas de entrenamiento laboral han evolucionado de tal forma que de poder adecuarse a las necesidades y cultura de la empresa. En el siguiente informe se presentará uno de los modelos más utilizados a nivel mundial, donde juegan un papel preponderante las necesidades de capacitación y los métodos de aprendizaje que se han de utilizar en la entrega del contenido seleccionado. Ok, ahora la capacitación laboral. Para comenzar, la familiarización con el tema es adecuado definir el concepto de la capacitación laboral. Para ello nos basaremos en las definiciones brindadas por los autores Chaveneto y Amaro Guzmán. Podemos concluir que la capacitación laboral es el acto de proporcionar medios que permitan el aprendizaje en un sentido positivo y beneficioso para que los individuos de una empresa puedan desarrollar de manera más rápida sus conocimientos y aptitudes y habilidades, otorgando beneficios tales como preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas peculiares de la organización, proporcionar al personal de oportunidades para el continuo desarrollo en sus cargos actuales, como en otras funciones para las cuales la persona puede ser considerada, cambiar la actitud de las personas para crear un clima más satisfactorio entre empleados, aumentar la motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. Este entrenamiento
Asegura la ejecución satisfactoria del trabajo e igualmente constituye una herramienta para los cambios originados por nuevas tecnologías. También permite al personal de la empresa desempeñar sus actividades con el nivel de eficacia requerido por sus puestos de trabajo, lo que consecuentemente contribuye a su autorrealización. Y a lo largo de los objetivos organizacionales, como beneficios específicos para la organización, el entrenamiento puede ofrecer mejorar los sistemas y métodos de trabajo, mejorar el proceso de comunicación en la empresa, reducir los rechazos y desperdicios en la producción y o servicios, disminuir ausencias y rotación de personal, reducir costos por mantenimiento de las maquinarias, equipos, etc., reducir el tiempo de aprendizaje, aminorar la carga de trabajo de los jefes, reducir los costos para los trabajos extraordinarios y reducir los accidentes de trabajo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gabriela Mata y les voy a hablar de modelos de capacitación. El modelo ideal de capacitación de una empresa que basa sus perfiles de cargo en las competencias y donde los procesos operativos juegan un papel preponderante es el modelo basado en la gestión por competencias, ya que este evoluciona en conjunto a las nuevas exigencias, permitiendo así preparar a los funcionarios para los desafíos de un futuro a corto o largo plazo. Métodos de aprendizaje. Con el fin de ejemplificar la subdivisión de técnicas o herramientas que se pueden utilizar en este modelo de entrenamiento, se han seleccionado dos propuestas de divisiones, las cuales permitirán explicar de una manera clara lo antes mencionado subdivisión. El primer es propuesto por el profesor Rolf Arnold y la segunda es del señor Hildaberto Chavento. Los métodos de aprendizaje, métodos de Arnold, modelo de capacitación de Arnold, modelo de Chavento, modelo de capacitación de Chavento. Los modelos antes descritos permiten realizar una selección aleatoria de diferentes mecanismos o medios de aprendizaje, los cuales tienen por finalidad lograr una mayor comprensión y absorción del conocimiento entregado a los capacitandos. Necesidades y medios. Teniendo claros los modelos antes expresados, nos encontramos en condiciones de realizar el levantamiento de necesidades de capacitación que posee actualmente la gerencia comercial, donde se consideran las áreas de estaciones, seguridad, canal de venta, personal de aseo y oficinas de atención al cliente. Con las bases teóricas ya sentadas, se puede estructurar el programa o esquema bajo el cual se realizarán las capacitaciones. Para llevar a cabo el desarrollo de dicha estructura, se deben enumerar los requerimientos necesarios. Los requisitos de infraestructura, como lo son las salas de conferencias, reuniones, proyecciones, simulación, entre otras. Bibliotecas, oficinas, requisitos de materiales, equipos de computación, de proyección, de sonido y ficticios para simulaciones. Requisitos de personal. Administración de capacitación. Será quien coordina la disponibilidad y el mantenimiento tanto de salas como de los equipos. Coordinador de capacitación. Ha de ser una persona encargada de estructura de las planillas de capacitación, velando por la continuidad y la evolución de los programas de capacitación propuestos para el personal interno y externo del metro. Relatores o profesores. Se hará una búsqueda interna y en áreas más específicas se deberá contar con un personal externo, el cual será contratado con base a sus experiencias y conocimientos del tema. Esquema de una programación de entrenamiento laboral exitoso. Evaluación. La etapa final del proceso de entrenamiento es la evaluación de los resultados obtenidos. Por lo general, el problema más común de cualquier programa de entrenamiento. La evaluación sobre el nivel de eficiencia del programa se basa en los siguientes aspectos. Determinar hasta qué punto el entrenamiento produjo en realidad las modificaciones deseadas en el comportamiento de los empleados. Demostrar si los resultados del entrenamiento presentan relación con las consecuencias de las metas de la empresa. Etapas de evaluación de un proceso de capacitación laboral. Los criterios que se emplean para evaluar la efectividad de la capacitación se basan en los siguientes resultados. Las reacciones de los capacitados al contenido del programa y al proceso en general, los acontecimientos que se hayan adquirido mediante el proceso de capacitación, los cambios en el comportamiento que serían en el curso de capacitación y los resultados o mejoras mensurables para cada miembro de la organización como menor tasa de rotación de accidentes o ausentismo. El último método y el más importante en la evaluación de un programa de entrenamiento es el que se realiza al nivel de las tareas y operaciones. En este caso, los indicadores deberían ser
aumento de la productividad, mejoramiento de la calidad de los productos y servicios, reducción del ciclo de producción, reducción del tiempo de entrenamiento, reducción del índice de accidentes, reducción del índice de mantenimiento de máquinas y equipos. Sin duda que para un sistema tan complejo como el propuesto funcione, la evaluación debe considerar todos los aspectos antes mencionados, generando así una gama de indicadores que incluyan eficiencia, eficacia y operatividad. Muchísimas gracias.